Seguimos adelante en nuestro camino de Adviento. Este tercer domingo es conocido como Gaudete o Domingo de la Alegría ante la proximidad de la Navidad. Las lecturas nos invitan a ella. Regocíjate, grita de júbilo, alégrate y goza de todo corazón, nos dirá el profeta Sofonías. Y el apóstol Pablo dirá a los filipenses: estad siempre alegres en el Señor, estad alegres. El motivo es albergar la convicción de que Dios no está lejos de cada uno y nos ha visitado en Cristo, asegurándonos que estará con nosotros cada día hasta el final de los tiempos. La alegría cristiana está ligada a la bondad de corazón y al ejercicio del bien, a la experiencia de verdad contenida en el Evangelio, al compartir generoso. Esta conducta personal y social es justamente el camino que Juan el Bautista propone a quienes se acercan a él preguntándole: ¿qué hemos de hacer? La gente, los publicanos y los militares escuchan la recia palabra de Juan que les pide compartir sus bienes, no defraudar por codicia y no hacer uso de la violencia. Deja claro que la conversión no es solo una actitud interior e individual, sino que está llamada a manifestarse en signos y actuaciones concretas que tienen que ver con los demás. La equidad, la búsqueda de la igualdad y la caridad cordial o de corazón. Ellas nos llevan a vivir una alegría social que nos abre a experimentar y gozar la alegría trascendente que nos trae el Dios encarnado en Jesús. Galdera jakin baten oihartzuna dakarkigu gaur evangelioak, zer egin behar dugu? Honela galdetzen dio jendeak Joan bataiatzaileari. Ziurgabetasunaren gizarte eta kultura batean murgilduta gaudela diote adituek, eta ez dela erraza, zer pentsa, nola jokatu, eta zer egin behar dugun jakitea. Joanek aldiz ez du behar analisia ekonomiko eta sozial sakonik erantzuteko. Basamortuan egindako esperientziatik abiatuta, hauxe proposatzen die hurbildutako gizon emakume, zergalari eta soldaduei. Partekatu behar zuenekin. Iruzurrik ez egin inori, indarkeriarik ez erabili eta inor ez makurtu zuen interesetara. Zaila izan arren, gure errealitate konplexua argitzea eta gauza asko zalantzan egon arren, ez du gaurkotasunik galdu Joanen mezuak eta erantzunak. Bihotzaren ondoan dugun egiari jarraituz, errukitzu agertuz eta on eginez behar zuenekin partekatuz asmatuko dugu.